Historia tiene su lugar. Ese espacio es el Depósito 215, donde se narran los acontecimientos de Aguascalientes. Escucha, Depósito 215, jueves 6 de la tarde, por 92.7 FM, tu estación. Donde veo un espacio verde, yo veo un día de campo con mi familia. Donde veo un espacio para jugar, veo la sonrisa de mi hijo. Tenemos una ciudad con bosque para que todos lo disfruten. Por ti y tu familia, contigo al 100. Gobierno del Estado. El rey está de vuelta. Aquí viene el lanzamiento hacia la goma, ¿qué? ¡Ya! Desde el Andén, el programa de rieleros de Aguascalientes. Esta pelota es parte de la historia, jonrón todo el camino. Con entrevistas exclusivas, todo el análisis y la polémica del rey de los deportes, con Francisco Valcorta, Delfino Aguilera y Francisco Rodríguez. ¡Ah, no puede ser! Se acaba de poner el traje de Chucky. Desde el Andén. Lunes y viernes, 2 de la tarde, por 92.7 FM, tu estación. Comienza la emoción del rey de los deportes. No te pierdas el regreso de Rieleros de Aguascalientes contra Bravos de León. Martes, miércoles y jueves, 7:15 de la tarde, por 92.7 FM, tu estación. 92.7 FM, tu estación. Transmitiendo con 65,000 watts de potencia. XHRDA. 28 de agosto sin número. Barrio de la Estación. Aguascalientes, México. Una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la línea editorial y la ideología de esta emisora. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Todo tiene su lugar en la historia y la historia tiene su lugar. Aquí comienza Depósito 215. Con Joaquín Chávez y Dolores García Pimentel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles a través del 92.7 FM de tu estación. Hoy jueves 5 de agosto de este año 2021, capítulo 14. Maravilloso número, una tarde lluviosa. Depósito 215 con ustedes, María Dolores García Pimentel Ruiz, ¿cómo estás? Muy bien, Joaquín Chávez Pérez. Presente. Bienvenidos todos, qué bueno que nos escuchan el día de hoy. Tenemos un programa de verdad para chuparse los dedos en todos los sentidos. El día de hoy tenemos deliciosa historia con los tacos de cabeza más mejores de todo el pueblo. Y de la gremial que pues... Por supuesto, de la Purísima, porque está ahí en la frontera de ambas comunidades. Colonias, Joaquín. Estaremos platicando del Templo del Sagrado Corazón, que el día de ayer cumplió años de haberse erigido como parroquia, y vamos a platicar cómo fue que se construye, quién hizo la construcción, por qué, para qué. El escándalo que fue hacer un templo en donde lo hicieron y muchas cosas más, así que quédese con nosotros porque también vamos a platicar. Si hay gente de Jesús María escuchándonos y conoce San Antonio de los Horcones, les vamos a platicar un chisme de por allá y vamos a platicar también de Agustín R. González. ¿Tú sabes la R de qué es? ¿Ramón? No. ¡Ay! ¡Me pescó! De todas las calles de Aguascalientes tienen una letra misteriosa. Todos los personajes de Aguascalientes. Bueno, ya nos contarás. Ignacio T. Chávez. Todos tienen una letra misteriosa. También vamos a platicar de él. Es que honestamente se avergonzaban de esa letra, por eso nada más se ponen... Don Agustín sí, yo creo que él sí. Pero ya les platicaremos de eso. Y tenemos un invitadazo de lujo. ¿Usted se imagina Tenochtitlan en Aguascalientes? Pues ya nos está invadiendo. Sí. Tenemos a Tenochtitlan. Hoy sabremos
toda la verdad de Tenochtitlan, de la conquista, del por qué, del para qué, del quiénes, del cómo, de la ruta esa que cogió Cortés y que después pues la tuvo consigo y para sí durante mucho tiempo. Perdón, la ruca. Deja que nos platique nuestro invitado el día de hoy, que nos sentimos muy, muy orgullosos porque se nos hizo a muchos que viniera a presentar un libro. Con nosotros está el doctor Pedro Salmerón Sanginés. Historiador, investigador. Compa tuyo, y yo recién tengo el gusto de conocerlo en persona, conozco de su dilatada trayectoria, y es un gusto tenerte por acá, Pedro, bienvenido, muy buenas tardes. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Pues Tenochtitlan, hoy nos tiene aquí la batalla de Tenochtitlan. Platícanos, primero, bueno, ¿cómo te has sentido en Aguascalientes en esta visita que tienes apenas unas horas que llegaste por acá? Relámpago. Pues bien, como siempre, aunque ahora, a diferencia de otras, sí, como dice Lola, pues estaré breves horas, nada más, creo que ni 24 ajustaré, pero bien, como siempre, en Aguascalientes, ¿no? Vienes a presentar tu última obra, La batalla de Tenochtitlan, la batalla por Tenochtitlan. ¿Qué es la batalla por Tenochtitlan? Ya, bueno, sí, la vamos a presentar ahorita a las 7, así que tienen que abandonar el programa 10 minutos antes para alcanzarnos Para que lleguen, sí. en el Museo Regional de Aguascalientes del INA, donde se presentará el libro. Bueno, ¿qué es? Este libro, para decirlo en breve, es una respuesta al viejo cuento que nos han contado y que todos nos creemos, según el cual 400 valientes y su esforzado capitán llegaron a estas tierras y en menos de 2 años habían sometido a un floreciente imperio. Este cuento es absolutamente falso. Me di cuenta leyendo las propias fuentes, es decir, lo que habían escrito los españoles en el siglo XVI, lo que algunos viejitos indígenas le contaban a los frailes franciscanos 40 o 50 años después de los hechos, los escasos restos arqueológicos que nos permiten también reconstruir la historia, bueno, confrontando, criticando, revisando otra vez esas fuentes y discutiendo con los mejores filólogos, arqueólogos, historiadores del tema, que desafortunadamente son poco conocidos porque escriben un poco para ellos en tirajes de 1000 ejemplares, encontré que ese cuento no funciona, como no funciona tampoco la idea de que triunfa la modernidad del armamento, de la estrategia, del pensamiento de los españoles sobre el primitivismo de los mesoamericanos, y hay un montón de cosas que no funcionan, que nos contaron y no se sostienen cuando uno revisa críticamente las cosas. Por ejemplo, yo les puedo lanzar como provocación la siguiente: no existe imperio mexica o imperio azteca, esa cosa nunca existió. Entonces, por lo tanto, nunca fue conquistado un poderoso o floreciente imperio por un puñado de aventureros. Como lo decía don Bernal, ¿no? Como lo decía Bernal, como lo decía el propio Cortés, sí. Y como lo siguieron diciendo historiadores actuales como, no los quiero mencionar, ¿no? Pero Muchos. Sí. Como lo siguen diciendo historiadores actuales, y tampoco fueron los 400 valientes o los 2000 y cacho que fueron llegando a lo largo de esos 2 años los que derrotaron a México Tenochtitlan. Los que derrotaron militarmente a México Tenochtitlan fueron 90,000 guerreros mesoamericanos que se aliaron en contra de México Tenochtitlan, algo que venía ocurriendo de manera sistemática durante los últimos, por lo menos 600 años en Mesoamérica. Pero, por ejemplo, nos cuentan que... O sea, ya los traían de encargo los de abajo a los del centro. Pero eso había ocurrido varias veces. Piensa tú que nada más que apenas 98 años antes de la llegada de Hernán Cortés a la Cuenca de México, los texcocanos, los acolhuas de Texcoco y los mexicas se habían unido para derrotar a los antes dominantes en la Cuenca de México, los tecpanecas de Azcapotzalco, que a su vez apenas 60 años antes se habían unido con otros pueblos para derrotar la dominación de los acolhuas, y así por el estilo. Pero eso pasaba en muchos otros lugares del mundo, o sea, no es propio ni privativo de Mesoamérica. Pensemos que simplemente en eso que hoy llamamos España,
hasta 30 años antes de la llegada de Cortés a estas tierras, se estaban matando entre sí unos contra otros. Y la historia oficial española dicen que eran los cristianos que iban a reconquistar España de los moros. No hay tal cosa. Los reinos cristianos guerreaban entre sí con tanto más frecuencia que como guerreaban los reinos cristianos contra los reinos moros. Y los reinos moros también guerreaban entre sí. Y el héroe oficial de la reconquista española, de la hispanidad, del cristianismo, Rodrigo Díaz de Vivar, alias el Cid Campeador, Sí. Por lo menos 3 veces ofreció su espada mercenaria a reinos moros para combatir a reinos cristianos. Entonces, eso que de pronto los mexicanos nos cuentan como, uy, qué traidores los tlaxcaltecas. Bueno, si te deja que fueron tlaxcaltecas, huejotzingas, totonacos, otomís, xochimilcas, acolhua, ¿sí? Todo. Sí, claro. ¿Por qué traidores? Era lo que pasaba en todos lados. En el momento en que Cortés llega a México y Tenochtitlan, está pasando lo mismo en Italia. En el año que cae México y Tenochtitlan, 1521, estalla la Gran Guerra Campesina en Alemania, en la cual unos señores alemanes pelean contra otros señores alemanes que se alían con los campesinos alemanes que están haciendo una revolución social en contra de los poderosos de Alemania, en el cual, por una vez, Martín Lutero y el emperador Carlos se alían porque se alían como poderosos en contra de los campesinos. Entran ejércitos franceses, turcos, polacos, y unos alemanes se alían con unos, otros alemanes se alían con... Eso ocurría en todo el mundo. Claro, y cuando decimos alemanes no estamos hablando de la Alemania actual, sino todo el pueblo germánico que era la mitad de Europa casi. No, y que hablaban como 40 lenguas Además, distintas. Sí. Y lo mismo sucedía aquí en México. Entonces, lo que pasa en Mesoamérica no es particularmente extraño, aunque nos lo han vendido a los mexicanos actuales. Nos lo vendieron como esta idea, primero del inexistente imperio mexica, y luego del sometimiento de ese imperio por un puñado de aventureros. A ver, ¿qué es lo que yo hago en el libro? Yo trabajo como historiador y confronto las fuentes, las analizo, las enfrento entre sí, y sin inventar nada, porque yo no invento, poniendo en cada página las citas de las fuentes de la época, demuestro que el cuento que nos contaron no sirve. Si quieren, si queda tiempo, contamos un cuento. Sí, Pues sí. claro. Un solo cuento. Por ejemplo, todas las fuentes, Hernán Cortés, Bernal Díaz, las fuentes cuasi indígenas, la supuesta visión de los vencidos que no es tal, nos dicen que cuando Cortés se embarca en lo que hoy es el puerto de Veracruz, en los arenales de Veracruz, llegan los emisarios de Moctezuma y Cortés saca sus caballitos, que eran 16, pone a sus perros a ladrar. Que eran 8, no es cierto. La mitad. Eran cholos, cuincles. Saca sus espadas, que no eran de acero toledano, sino de acero del más barato, y dispara unos cañonazos, y los enviados de Moctezuma se desmayan del terror de ver esas cosas tan nuevas, tan poderosas, tan abrumadoras. Eso dicen todas las fuentes. Y ese cuento lo hemos repetido hasta la fecha. Y ese cuento está en la base de decir que la modernidad y el armamento y tal, sojuzgaron al poderoso imperio. Imposible que fuera tan novedoso y que no los conocieran. En 1497 hay una primera expedición española a la isla Sacrificios y a la desembocadura del río Pánuco, donde los españoles entran en contacto con los mesoamericanos. Es Américo Vespucio. En 1517, y con eso termino, Hernández de Córdoba es destrozado en Champotón, una pequeña ciudad maya, por los mayas con todos sus perros, sus caballos y sus arcabuces. Es falso que se ve por primera vez en 1519. Y así por el estilo. Lo platicamos largo, ¿no? Al ratito. Sí, ahí. al ratito platicamos. Yo ahorita, tengo nada más dos breves. pero primero vámonos a un pequeño corte. ¿En serio? Sí, por favor. Bueno, es que... Regresamos con Pedro, te lo prometo. La Malinche. No, esa es mía. Ah, Esa es mía. ¿Qué y fue? el Llorón. Está bien. Va, Vámonos a un corte. regresamos. Síguenos en Facebook e Instagram. Encuéntranos como 92.7 FM, tu estación. Danos like, comparte y comenta. Volvemos a Depósito 215. Esto es
92.7 FM, tu estación. Esto es Tu Estación, una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. Esto es 92.7 FM, Tu Estación. Tu Estación. La tendencia es comida sana, mucho deporte y buenas relaciones. ¿Por qué no agregar un programa de radio diferente? Que no te estrese ni deprima, sino que te dé distintos puntos de vista, de los cuales elegir el que más te beneficie. Este programa es Newsweek Radio. Te conecta con la información sin ansiedad, solo con la sana verdad. Newsweek Radio, a través del 92.7 FM, tu estación. Todos los lunes, de 6 a 7 de la tarde. Donde veo un espacio verde, yo veo un día de campo con mi familia. Donde veo un espacio para jugar, veo la sonrisa de mi hijo. Tenemos una ciudad con bosque para que todos lo disfruten. Por ti y tu familia, contigo al 100. Gobierno del Estado. Entre mamás y papás, Celebramos sus logros. entre mamás y papás, Damos buenos ejemplos. entre mamás y papás, Escuchamos. entre mamás y papás. Educamos. Un programa donde juntos aprendemos a guiar a nuestras niñas, niños y adolescentes con amor y responsabilidad. Todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Por 92.7 FM, tu estación. Donde veo alta tecnología, veo un lugar de crecimiento. Donde veo buenas instalaciones, yo veo un lugar de trabajo seguro. Tenemos nuevas empresas que mejoran la economía. Por ti y tu familia, contigo al 100. Gobierno del Estado. Electrifica tus sentidos, enciende tu energía interna y recibe una descarga de... Pues regresamos, maestra, con nuestro invitado. Con Pedro, que en realidad el libro, no voy a hacer ningún spoiler. Cómprelo, lo venden en la librería Educal y en la librería del Fondo de Cultura Económica. Y no está caro, está a muy buen precio. Tampoco voy a decir cuánto cuesta porque no es negocio. Pero vale la pena, es un libro que se lee muy fácil. Y sobre todo a la hora que lo lees dices, ay caray, lo que nos enseñaron y lo que nos dijeron desde el siglo XIX de, por ejemplo, Doña Marina, o Malinche, o Malintzin, o Malinali, pues no es lo que nos pintaban, don Pedro. Es bien curioso porque la historia en la forma de contar la historia de Malinche, además de que entra el racismo, esta idea de los traidores y tal, también entra claramente el machismo, la cantidad de explicaciones que dicen que, o que muestran a esta esclava, porque luego los propios conquistadores, en una mujer que tuvo tanta importancia, necesariamente tuvo que ser de origen noble, porque la gente del pueblo, ¿cómo? la gente de abajo, no puede hacer cosas como las que hizo ella. Entonces, le cambian el pasado, la vuelven princesa, le hacen un montón de cuentos. Eso era una esclava que fue regalada para dar servicio sexual a los capitanes conquistadores, y que seguramente sí era la más hermosa porque Cortés se la cedió al más aristocrático, influyente A e importante de sus capitanes, Portocarrero. Y luego yo creo que también le gustó a Cortés porque cuando mandó los primeros mensajeros a España, mandó a Portocarrero y ya se adueñó de esta mujer que aparece en las crónicas, en las crónicas, ¿no? Los cronistas de la época le hacen, por ejemplo, Bernal Díaz habla muy bien de ella, pero luego en las historias posteriores, la única manera de explicar que sea tan traidora, porque viene esta otra vez la tontería de la traición, es porque se enamoró. Porque las mujeres en esta versión solo actúan políticamente guiadas por sus pasiones, ¿no? Y no por su inteligencia. Hay un capítulo que se llama así, Malinche, en el que veo cómo tratan y qué hay debajo de esto, así como en todas las versiones tradicionales, el racismo es parte clave, ¿no? Parte clave de la explicación. Ya está una probadita de lo que ustedes pueden conocer. Son capítulos cortitos. Los puedes ir leyendo uno en la mañana, uno en la tarde, ya te clavaste y te quedaste despierto toda la noche.
Pero bueno, esto es La batalla por Tenochtitlan de Pedro Salmerón Sanginés. Iba yo a decir doctor, pero no le gusta que lo ande yo poniéndole el doctor, si es. Y vaya, si no puede asistir al museo. La presentación, como ya les dijimos, es ahorita a las 7 de la tarde, de hecho ya casi se van. Porque la maestra, junto con nuestro amigo doctor Fabián Muñoz, harán la presentación de este libro. Museo Regional de Historia transmitirá a través de Facebook Live la presentación del libro, así que terminando el programa lo pueden seguir si no tienen oportunidad de ir. Si sí tienen oportunidad de ir, pues ya vayan siguiendo, porque el espacio es reducido, el cupo es limitado por el tema de la pandemia, obviamente. Y pues ya, vayan agarrando su paraguas y váyanse para allá. Gracias, Joaquín. No, a la gente que va a ir a la presentación, no ustedes. Yo estoy feliz de que estén con nosotros aquí en Depósito. El Llorón, Cortés, el árbol de la noche triste, otro maravilloso cuento que nos han contado también toda la vida. ¿Por qué no lloró una sola vez Cortés, no? ¿Qué sé si lloró o no lloró? La verdad es que es intrascendente. Algunos lo dicen, otros no lo dicen. Lo que sí es que se salvaron de milagro y murieron las 2/3 partes de los españoles que estaban en México Tenochtitlan sitiados en esa perfecta trampa que les arman los mandos mexicas. Porque si lees las fuentes está claro que fue eso, que no fue ningún accidente, fue perfectamente planeado por los mandos militares mexicas. Y Cortés y sus amigos y sus aliados se salvan de milagro después de dejar todo el tesoro, todos los prisioneros, todos sus espaditas, sus arcabuces, sus cañoncitos, su pólvora, todo se queda en el camino y se salvan de milagro. No, sí lloró. Entonces es probable que haya llorado. Yo no le llamo, fíjate que frente a el cambio actual del árbol de la noche triste al de la noche de la victoria, yo me quedo mejor con la noche de la huida, porque, y es otra cosa que quisiera contar, tan antepasados de los actuales mexicanos eran los mexicas vencedores esa noche, como los españoles, los tlaxcaltecas, los huejotzingas, los otomís y los totonacos derrotados y masacrados esa noche, porque hubo, además de unos 600 españoles muertos, 600 de 1000, o sea, les digo, más de la mitad, 600 o 700 de 1000, hubo 4 o 5 mil mesoamericanos muertos, más de la mitad de ellos tlaxcaltecas, pero también otomís, huejotzingas y totonacos. Y también ellos son parte de lo que hoy es México, tanto como los mexicas, acolhuas y tecpanecas vencedores, ¿no? Entonces yo le llamo noche de la huida, ni noche triste ni noche de la victoria. Ya ven, Tlaxcala sí existía desde entonces, sí existe. También Aguascalientes. No, en ese entonces ni pintaba. Bueno, también existe Aguascalientes, también existe. Yo soy guanajuatense, de aquí del estado casi vecino. Entonces, y cada uno y cada parte de nosotros desciende de otras cosas. Por ejemplo, enterarte que en Guanajuato se supone que la población nativa más importante son los otomís. No, los otomís se infiltraron después de 1521 en el actual estado de Guanajuato. El actual estado de Guanajuato era, salvo su límite meridional, que era con mucha influencia purépecha, era territorio chichimeca. Igual que nosotros. Pero entonces de pronto empiezan a infiltrarse los otomís, y cuando se empiezan a fundar las villas españolas, como Celaya, donde yo crecí, se fundan sobre poblados agrícolas otomís. Bueno, esos poblados agrícolas otomís no existían antes de 1519 en el actual Guanajuato. ¿Quiénes son los conquistadores de Guanajuato y de Querétaro? Otomís. Pero esa es otra historia que les contamos al rato en el Museo Regional de Aguascalientes del Benemérito Instituto Nacional de Antropología e Historia. En la calle de Venustiano Carranza, para quien no sepa, ahí a la mitad de la primera cuadra. Ay, sí saben muchos, por favor. Sí, sí saben. Pues nos vamos a corte, ¿no? Nos vamos a corte. Me despido de Joaquín y de los radioescuchas, ¿no? Muchas gracias, Pedro, por habernos acompañado, doctor Pedro. Y me llevo a Lola, que por cierto debo decirles que fuimos condiscípulos. Ya no cuentes No voy a decir más. hace cuánto tiempo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM hace unos 15 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Maestra.
Que Nos les vaya vemos muy al bien. ratín. Al ratito nos vemos. Ahí por le ahí en la aparto el presentación. lugar. Por favor, ponga ahí un jorongo en una silla para que no me lo ganen. Ya quedamos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves. Y nosotros regresamos con la deliciosa historia. Síguenos en Facebook e Instagram. Encuéntranos como 92.7 FM, tu estación. Danos like, comparte y comenta. Volvemos a Depósito 215. XHRTA 92.7 FM, tu estación. Transmitiendo con 65,000 watts de potencia. 28 de agosto sin número. Barrio de la Estación. Aguascalientes, México. 92.7 FM. Tu estación. Una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. En la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx. Celebremos la democracia. INE. El lenguaje de las finanzas es complicado, pero nosotros te lo haremos simple para que cuides tu cartera y monedero. Con Gerardo Sánchez, el programa donde todas las dudas sobre el manejo de tu dinero serán fáciles y sencillas de entender. En finanzas siempre estarás seguro. Cartera y monedero, jueves 12 del mediodía. Por 92.7 FM, tu estación. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua. Gobierno de México. Donde veo un espacio verde, yo veo un día de campo con mi familia. Donde veo un espacio para jugar, veo la sonrisa de mi hijo. Tenemos una ciudad con bosque para que todos lo disfruten. Por ti y tu familia, contigo al 100. Gobierno del Estado. Escala de Aguascalientes. Voz y música de mi tierra, donde el folclor y la tradición se unen. Sábados a las 9 de la mañana y domingos a las 11 de la noche. Por 92.7 FM, tu estación. ...92.7 FM, tu estación. Transmitiendo con 65,000 watts de potencia. XHRTA 28 de agosto sin número. Barrio de la Estación. Aguascalientes, México. Una emisora de radio y televisión de Aguascalientes. 92.7 FM, tu estación. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representa necesariamente la línea editorial y la ideología de esta emisora. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Regresamos a Depósito 215. Comunícate y sé parte de la historia. WhatsApp 449-994-6481. La deliciosa historia, para deleitar los recuerdos y el conocimiento. Y bien, pues estamos de regreso el día de hoy aquí en Depósito 215 con la deliciosa historia. Y nos encontramos aquí en la calle de Vázquez del Mercado en el número 303, en una de las taquerías de Aguascalientes históricas, podríamos decirlo, de mediados del siglo XX. Desde 1954 existe esta taquería, no aquí en este mismo lugar,
sino en la calle de la Cruz, casi esquina con Vázquez del Mercado. Me refiero a la taquería de Don Simón. Son tacos de cabeza, los tacos de cabeza más famosos de Aguascalientes, con la salsa más rica del universo. No solo de Aguascalientes, ni de la región, ni del país, sino del universo, ¿eh? Ok, ya la probamos. Ya la probamos. Más de una vez, bueno, puedo decir yo que desde mi tierna infancia he disfrutado de estos deliciosos tacos. Y el día de hoy vamos a platicar con uno de los hijos de Don Simón. Fueron 4, o son 4, los hijos de Don Simón, quien desde 1954 comienza a vender los tacos junto con su hermano, y pues viene toda esta tradición familiar hasta la fecha. Mejor que nos platique él toda la historia. Bueno. A ver, platíquenos. ¿Cómo empezó su papá en esto del taco? Bueno, mi papá inicia en el año de 1954 con los tacos de cabeza. Inicialmente, pues él trabajaba con mi tío en el mismo lugar donde era una carnicería por las mañanas, y posteriormente en la noche mi papá comenzó con los tacos en 1954. Y lo de la carne, era la carnicería, la carne de los tacos, ¿la compraban ahí mismo o se la compraba su papá, su tío? Sí, de hecho, bueno, ellos traían toda la carne del rastro. El rastro municipal en aquellos años estaba en la calle Guerrero. Y ahí mi padre y mi tío se proveían de todo lo que ellos vendían. Y aprovechando mi padre, pues ahí empezó a comprar las cabezas para los tacos. ¿Quién le enseña a Don Simón a preparar la carne para hacer los tacos? Yo creo que él tenía mucho conocimiento, porque inclusive antes de que fuera a la taquería, él trabajó varios años en el rastro municipal. Entonces él sabía preparar cualquier tipo de carne, sabía todo lo que es. Yo recuerdo de niño que hacía unas carnitas también deliciosas. Él sabía, bueno, vamos, desde sacrificar al animal, arreglarlo, destazarlo, todo, sabía todo lo relacionado con la carne. Y pues yo creo que eso le ayudó bastante para lo que posteriormente vino haciendo, que fueron los tacos de cabeza. Uno de los éxitos más grandes de un taco es la salsa. Y la salsa de Don Simón, única. ¿Cómo inicia la receta? ¿Quién inventa la receta? ¿Y cómo se produce esta receta? Bueno, la creadora y ahora sí que la de los méritos es mi madre, que en paz descanse. Ella fue la que inventó esta salsa. Le hizo la salsa a mi papá y le dijo: prueba esta salsa, es para tus tacos, dime si te gusta, si le gusta a la gente, la seguimos haciendo. Y pues desde el primer día tuvo buena aceptación y se quedó la salsa de Don Simón, que toda la gente siempre creyó que la salsa era también creación de él, pero fue también toda la palabra de la creación fue de mi madre. Y también toda la gente creíamos que se hacía en molcajete, pero no. No, la salsa, bueno, inicialmente yo creo que por más de 40 años se estuvo haciendo en un molino de mano. En ese molinito se hacía la salsa, entonces la salsa quedaba así muy quebradita, enterita. Y mi papá trajo un molcajete de allá de la Ciudad de México, grandote, que lo tenía ahí en la taquería, y ahí ponía su salsa. Entonces mucha gente decía: yo quiero la salsa del molcajete. Y se le quedó así la salsa del molcajete, porque siempre estaba dentro del molcajete. Sí. ¿Y sus hermanos también se dedican a lo mismo, a los tacos? Sí, bueno, aquí conmigo está mi hermano mayor, que se llama Ernesto. Y tengo otros 2 hermanos, es Alejandro y Simón. También ellos hacen su propio trabajo y su negocio. Ellos están ya independientes. Aquí en la taquería solamente estamos 2 hermanos. José Juan es con quien estamos platicando. Los hermanos, los 4 hermanos,
2 aquí y 2 en Los Simones. O sea, todos obviamente tienen que seguir como esta tradición de Don Simón, porque hay que decirlo, o sea, si le hubieran cambiado el nombre, muy seguramente pues la gente pierde como esta imagen de los tacos de Don Simón, ¿no? Así es. Sí, pues siempre, yo hace algunos años también tuve otro pequeño negocio en Paseo de la Cruz, y afortunadamente desde el primer día que abrí, pues, vendí. Con el nombre de Simón, la gente lo identifica. Muy, muy tradicional y muy buscado aquí en Aguascalientes por mucha gente. Ya saben que los tacos de cabeza son de Simón y es garantía. No sé, perdón. Vas. ¿Y alguno de los nietos le entrará al quite en los tacos? Pues esperemos que a alguien de los nietos, de los hijos, les guste. Como a nosotros nos gustó, nosotros fuimos 4 hermanos y los 4 nos enseñamos a trabajar con mi padre y a los 4 nos gustó. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que hagas lo que te gusta lo que haces, para que lo hagas bien, si no, pues mejor dedícate a otra cosa. Es mi punto personal. Claro, fíjate que ahorita me vino a la mente, esta es una zona de la ciudad en donde hubo varias cantinas, creo que de todas las que hubo por aquí ya solo queda una, y era muy común también que como de botana, ya cuando uno venía o iba en la noche a la cantina, venían los de la cantina a comprar taquitos y había tacos en las cantinas también. Sí, eran muy solicitados aquí en el Centauro Bar. Y en las de acá de Francisco Villa estaba Aquí Me Quedo y Aguantas la Otra, que siempre estaban muy concurridas. La mayoría eran trabajadores del ferrocarril y los mismos vecinos que vivían aquí en el Rumbo también les gustaba venir a estas cantinas. Y venían por los tacos a la cantina. Claro, también nosotros teníamos mucha demanda con los tacos porque nos mandaban pedidos. Nos mandaban, inclusive de mi Cantón Bar también nos solicitaban mucho los tacos. Y sí, pues todo eso fueron años muy, muy buenos, que era mucha gente, era mucho negocio, era una bonanza aquí en el barrio de la Gremial, la estación, todo esto le daba mucha vida a lo que era el ferrocarril, a todos los negocios que había, que desgraciadamente muchos ya desaparecieron. Y otra de las cosas que eran tradicionales en los tacos de Don Simón era la música. Se escuchaba rock, heavy metal, porque a los hijos de Don Simón les gustaba el rock. Sí. ¿Y les gusta todavía? Hasta la fecha todavía nos sigue gustando. Sí. Somos ahora sí que fanáticos de la música de rock, de los clásicos, ya como nosotros. De la nueva rodada. Así es. Sí, música viejita pero bonita, o sea, de los Creedence, de Led Zeppelin, de Janis, de Morrison, de Jimi Hendrix, todos los grupos buenos que hubo en los años 60, 70, los Rolling Stones, los Beatles. No, pues hay infinidad de música que no terminaríamos, yo creo que toda la tarde de hablar de la música que nos gusta, pero sí seguimos con el mismo gusto por la música. Bueno, José Juan, pues agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado para esta entrevista. La deliciosa historia culmina el día de hoy y ya nada más que invites a la gente a que venga a disfrutar de los famosos tacos de Don Simón. Claro que sí, estamos a sus órdenes todos los días de 6 de la tarde a 11 de la noche. Estamos ubicados en Vázquez del Mercado 303, en contraesquina de Francisco Villa, aquí donde empieza la Gremial. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y esto fue? La deliciosa historia. Gracias. Sí, Efemérides de la semana. Continuamos con ustedes aquí en Depósito 215 esta tarde de jueves 5 de agosto. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Se abrió el apetito con esto. Tengo ahora el gusto de compartir micrófonos con Luis Arturo Sosa, historiador,
buen amigo y que ya ha estado de invitado aquí con nosotros y hoy pues participando también aquí en Depósito 215. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, pues muy bien, aquí escapando de la lluvia para recitar unas efemérides. Me parece maravilloso y de aquí nos vamos a la presentación de Pedro Salmerón al Museo Regional de Historia. Pues vámonos con las efemérides. El día 1 de agosto, pero del año de 1882, iniciaron los trabajos de construcción de los tranvías urbanos que deberían comunicar los baños de Ojo Caliente con la plaza principal de la ciudad. Esta compañía fue organizada por los señores Isidro Espetín y el señor MR, que no sé qué serían las MR, Pilón, de la cual era gerente el licenciado Jacobo Jaime, que sí era popular en el barrio en aquel entonces. Y estamos hablando de tranvías tirados por mulas, ¿eh? Las mulitas famosas. En ese entonces no eran tranvías eléctricos, esos llegaron algunos años después. Sí, y justamente 100 años después, pero el 3 de agosto, con asistencia del presidente municipal Pedro C. Rivas, se van a develar las placas que imponen los nombres del profesor Francisco Antúnez, el licenciado Horacio Westrup y el doctor Salvador Gallardo, que vienen a sustituir los nombres que anteriormente llevaban como Nacional, Tehuacán y Privada Doctor Pedro de Alba. Esto en el barrio de San Marcos. Esas tres calles están como seguiditas, ahí muy cerca de la... que es de la calle Lomas, de la secundaria técnica, no, federal, número 1, de la Benito Sí, Juárez. creo que sí es la federal. Ahí en esa zona están esas tres calles y siguen permaneciendo con estos nombres. La privada Doctor Pedro de Alba, pues era una privadita que ahora se llama Salvador Gallardo, uno de los máximos exponentes de la literatura aguascalentense. Un día 4 de agosto, pero del año de 1963. Mira, ahora tenemos efemérides del 20, casi no habíamos dado del 20. Está en boga el 20. Sí. Bueno, el 4 de agosto se erigió por decreto del obispo de la diócesis, Salvador Quesada Limón, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en el templo que llevaba obviamente el mismo nombre y cuyo primer cura fue el párroco José F. Matt, quien fue el constructor del propio templo y de lo cual pues les vamos a platicar más ahorita en un ratito. Y precisamente también un 5 de agosto, pero de 1656, retrocediendo, el cura párroco de la villa, don Pedro Rincón de Ortega, otorga una escritura mediante la cual vendió a censo a Antonio de Bonilla el sitio que se llamó Los Horcones, jurisdicción del actual municipio de Jesús María, que también pues ya mencionamos un poco en otros programas, mediante la entrega de 15 becerros cada año, a lo que más bien equivale a un arrendamiento perpetuo, con la condición de no poder enajenar, ni dividir, ni grabar en forma alguna dicho lugar. Hoy ese sitio existe, se llama San Antonio Los Horcones, ahí frente a Chichimeco, donde está el parque industrial ahora. Ahí está San Antonio Los Horcones. Para que vean, amigos de Jesús María, desde 1656 es que ya se da como la emancipación, por decir de alguna manera, porque era parte de un territorio y se separa para ser solito. Y está interesante, ¿no? 15 becerros por año. 15 becerros por año nada más, ¿eh? Era un montón para la época. Si a veces, por ejemplo, un solo becerro valía hasta 6 pesos. Y entonces, suena ahorita poquito, pero en esa época un jornalero ganaba menos de un peso. Menos de un peso, sí, claro. Un jornal era hasta 2 centavos, tomines, ¿no? Entonces era carito esa anualidad. Pero también es San Antonio de los Horcones, no era cualquier terreno. Bueno, pues, tiene agua. Ya con eso Sí, justifica los 15 becerros. Bueno, pues el día 6 de agosto del año de 1860 sale a circulación el primer número del semanario fíjate cómo se anunciaba este semanario, me encanta, de política, literatura, chismografía y avisos, el cual se titulaba La Cotorra. Ni mandado a hacer. Y bueno, este periódico al final del día, o este semanario, le da el mote que después llevaría, el sobrenombre, el apodo que después llevaría Agustín R. González, que también tiene calle. Ahí Agustín R. González está en el fraccionamiento Primavera. No, es cierto, en el centro. En el centro en y el centro. Topa en Madero, viene de Primo Verdad hacia Madero, la Agustín está R. muy González. Escondidita esa calle. Son 2 cuadritas nada más, cruzando la calle del Terror. O la cruza la calle del Terror, que ahora se llama... se me olvidó el nombre actual. González Aracho. González Aracho. José González Aracho. Y bueno, Agustín R. González, que además hacía con Juan González Alcázar y con un notario, o después fue notario de esto, don Esteban Ávila, que también trabajó de gober aquí en
en Aguascalientes, y el título de La Cotorra, del nombre del periódico, después fue el apodo que tuvo Agustín R. González. Ya era, ¿qué hubo, mi cotorra? ¿Cómo andas? Cuando andaba por ahí en la calle. Ahora te voy a decir, la R de Agustín R. González, ¿tú sabes qué es? Yo tenía entendido que era como Romualdo, Rómulo, por ahí. Ay, sí, Rómulo, exactamente. Sí. La neta, si yo me llamo Rómulo, mejor que me digan La Cotorra. La Cotorra. Saludos a todos los Rómulos que nos están escuchando. Y dejó de publicarse en 1861, o sea, duró un año en circulación, porque se metía en problemas esta publicación. Sí, pues finales de la Reforma, estaban calientes los ánimos, y luego tomando en cuenta que estaba Esteban Ávila, pues, que junto con Martincito Chávez eran los rojitos de... Sí, de la época. Liberales radicales. Y entonces pues tenían broncas ahí con el ayuntamiento y con algunas personas porque sacaban sí, los trapitos se peleaban al sol. hasta con el propio José María Chávez. Sí. Se agarraban, ahora sí que entre familia también la política se los llevaba de calle. Y eso que estaban medio emparentados, ¿no? Pues Martín sí era pues hermano de José María, sí. Pero pues eran los cuates, ahí ¿no? Eran cuates. Los tres fantásticos. Y bueno, pues una más para cerrar. ¿Cuál te gusta de las que tenemos por ahí? Porque... Pues, ¿qué tal si la de, por ejemplo, hablando de prensa... La del 6 de agosto. El 6 de agosto de 1922 aparece el primer número del semanario titulado precisamente El Tecolote. Qué tendencia ahora de ponerle nombres de aves a los... Que ahorita sería el Twitter, ¿no? El pajarito. Sí, pero claro. Antes era la prensa, ¿no? Editado y dirigido por don Guillermo Aguirre y Fierro, se hacía en la imprenta de la Unión de Mecánicos Mexicanos. Fue esta su segunda época, pues por los años de 1910 se había publicado por primera vez. Constaba de 4 páginas, editándose en la época como unos 20 números más o menos, que pues para la época y en el contexto de la publicación que era, pues llegó bastante lejos. Claro, ¿no? porque además Guillermo Aguirre y Fierro era discípulo de Eduardo J. Correa. Él colaboró en los periódicos del Debate, en El Observador también, siendo chavo. No sé si es más joven o más grande que Fernández Ledesma y que López Debe ser Velarde. De la generación. Ha de ser un poquito más grande, debe ser la generación como Antunes. Él es mayor que ellos, ¿no? Pero colaboraba también en aquel entonces. Y Aguirre y Fierro, Guillermo Aguirre y Fierro, ¿sabes de que fue el primer bate que dio un elogio a una reina de la feria? En 1924, a Paz Romo de Vivar. Órale. O sea, la primera reina de la feria, digamos, ya registrada como tal, porque antes en las ferias sí se elegían, o sí hubo alguna vez que se eligieron reinas de la feria, pero no era como una tradición. Y a partir de 1924 ya se convirtió en la tradición que hasta la fecha tenemos, o teníamos cuando había feria en Aguascalientes. Sí. Bueno, todavía hay reina, bueno, ¿no? este año sí se hizo una elección como de reina para no perder esa tradición, porque el año pasado, pues desafortunadamente nos agarró la pandemia entrando, o sea, ya se tenía todo listo y bolas. Para atrás. Entonces, este año sí se hizo la elección de la reina 2021, que, bueno, pues, desafortunadamente fue la reina por un día literalmente, porque hubo una corrida de toros el día 25 de abril. Tristemente. Pero bueno, y como decimos, eso también es historia. Sí, sin duda. Y bueno, pues para terminar el programa del día de hoy, que fue sui generis, diferente a como normalmente es Depósito 215, ustedes lo saben, platiquemos rápidamente del Templo del Sagrado Corazón, que comentábamos, el día de ayer cumplió aniversario de haberse erigido como parroquia, y al principio del programa mencionaba que causó mucho revuelo en su momento cuando se empezó a construir por el padre Femat, debido a que la zona en donde se construyó, en la calle, ya era, no sé si, sí, ya se llamaba 5 de Mayo, antes fue la calle Tacuba. Esa zona particularmente de donde está el Templo del Sagrado Corazón era como la zona roja de Aguascalientes. Ahí estaban las muchachas. Ahí atendía la Pelos de Oro. Ahí atendía la Pelos de Oro a sus visitantes y causó un gran revuelo por la sociedad católica de la época, porque decían, ¿cómo es posible que vayan a poner un templo ahí donde están las mujeres de la vida galante? Pero el padre Femat las atendía, las confesaba, y dicen que a algunas llegó a redimirlas y a convertirse en mujeres que iban por el buen camino. Prácticamente se cumplió el objetivo del templo, lo que pensamos pues que se hizo para medio limpiar esa zona de vicio, ¿no? Y al final del día sí fue, creció también, y entonces tuvo que salir a las orillas, que después ya fue allá
cerca del Ojo de Agua, de lo que es ahora el fraccionamiento Ojo de Agua. Y el padre Femat hizo colectas y colectas por todos lados, se metía a las cantinas, iba a los salones de baile, a las corridas de toros, organizó eventos para recaudar fondos para construir el templo. Incluso uno de los eventos que hizo en la Plaza de Toros San Marcos trajo a Pedro Infante. Estaba pesado. Al piporro. Y pues la gente obviamente pues respondía, ¿no? Y se construyó el templo, que empezó en 1943 la construcción, y en 1959 es que ya que se erige como parroquia. Y nos comentan, por cierto, don Francisco Rodríguez, que es tremendo cuarto bat de 92.7 FM, que Pedro Infante justamente, o sea, no solo vino y actuó para recaudar fondos, sino que pagó una de las torres del Templo del Sagrado Corazón. ¿Qué tal? Yo creo que se ha debido echar unos... No, Pedro Infante no echaba. Pero el padre Femat sí, él se los echaba por los ojos. Dice, yo le hago el quite, ¿eh? Sí, no, pues cómo hoy no. Por mí, mañana por ti. Y bueno, pues así las cosas. La imagen del Sagrado Corazón salió de la Catedral Basílica en Andas y se la llevaron hasta el Templo del Sagrado Corazón. Y bueno, pues ahí sigue este templo después de muchos años. Y el padre Femat fue un personajazo que merecería un programa completo, todo lo que el padre hacía e hizo en Aguascalientes, sobre todo en todos estos años para la construcción de lo que fue pues su obra, ¿no? Que legó. Luz Ponce, gracias. Alicia Romo dice, excelente, muchísimas gracias. Sergio Díaz, felicidades por el programa, muy interesante. Les encargo un libro, aunque me lo cobren. Saludos, Sergio. Lo venden en la librería Ducal, nosotros no tenemos, sabrás en la disculpar. Dolores Castro. Y en la Dolores Castro, sí, en la librería del fondo, que está ahí en la plaza José Guadalupe Posada, en donde fue Telégrafos durante muchos años. Araceli Romo, saludos. Laura Olvera, saludos, excelente programa. Sergio Díaz, gracias. Alejandro Cardona, también muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos los que el día de hoy nos acompañaron, muy amables. Luis Arturo, agradezco tu compañía. No, pues al contrario, muchas gracias y que tengan buena tarde. Y vámonos a la presentación del libro. La batalla por Tenochtitlan. Fuga. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a Carlos Soros en los controles, a Héctor Hernández, también a Esmeralda Guerrero, que como siempre nos apoyan magníficamente con las transmisiones tanto de radio en el 92.7 FM Tu Estación, como a través del Facebook Live en Facebook 92.7 FM Tu Estación. Que tengan una maravillosa tarde. Próximo jueves 6 de la tarde, aquí nos escuchamos. Buenas tardes. Acompáñanos el próximo jueves a seguir escribiendo la historia y resguárdala en el depósito 215. 92.7 FM, tu estación. Radiosfera. Radiosfera.